169 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción. Las y los invito a seguirnos de nuestras redes sociales, de las distintas plataformas donde nos encuentran, como aparece en este momento en pantalla. Me acompañan para conducir este programa mi estimada colega comisionada presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, en unos momentos más se incorporará con nosotros la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Gracias a ambos por su presencia. Y, estimada Neira, por favor, indícanos de qué va este programa número 169. Gracias. Con mucho gusto, te saludo con muchísimo afecto y aprecio a quienes están en esta sala, a nuestros invitados especiales del día de hoy, el doctor José Guadalupe Altamirano Castro, académico e investigador, y muy cercano, por cierto, a la anatomía y ha vivido en carne propia lo que es ser sistema estatal anticorrupción. Ella nos contará en su intervención. De igual manera está con nosotros el colega y amigo, el maestro Arturo Antonio Ríos Bojorquez, integrante del CPS Jalisco e integrante de la coordinación técnica de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. Y les cuento un poco. Fíjense ustedes, en 2025 el doctor Castro presenta una primera edición de una obra titulada de la siguiente manera: Los perfiles en el servicio público y los cargos de elección popular. Competencias mínimas requeridas para la toma de decisiones en la alta responsabilidad pública. Y yo creo que ahí si el editor le hubiera echado más tinta, seguramente el doctor hubiera subrayado en negritas con alta y neón, competencias y alta responsabilidad pública. Y esa obra que vino y la estuvo en una pasarela muy interesante en FIL 2025, pues nos dio el pretexto para hoy invitarlo al programa para que nos hable de su obra y que se haga acompañar de una voz experta en los diseños institucionales, que es el maestro Arturo, y que muchos nos han preguntado, sobre todo en la comunidad de los comités de participación ciudadana, ¿por qué Jalisco tiene una injerencia en ciertos procesos de designación? Bueno, aquí está uno de los artífices de que Jalisco, del CPC, tenga en su diseño institucional esa alta responsabilidad y que se ha atendido de manera histórica. Entonces, pues yo invitaría a los presentes en esta sala, invitaría a quienes siguen la transmisión que no se aparten de este programa. Se van a hablar cosas muy interesantes, qué competencias profesionales, qué aptitudes debe tener una persona para estar en un cargo de alta responsabilidad pública. Aquí estamos con los expertos, Altamirano y Ríos. Te regreso el uso a la voz, estimado Keops. Gracias, querida Neira. Y entonces vamos a pasar a darle lectura a las semblanzas de nuestros distinguidos invitados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar por el doctor José Guadalupe Altamirano Castro, quien tiene una amplia experiencia profesional y una distinguida formación académica, como una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho Procesal Penal, maestro en Administración Pública, egresado de la maestría en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, licenciado en Derecho, licenciado en Pedagogía, certificado en proyectos de intervención, certificado en la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Su experiencia profesional es como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, profesor investigador del Colegio de Veracruz, miembro del Padrón de Investigadores del COBEICIDET
docente de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones educativas públicas y privadas, miembro del Cuerpo Académico de Estudios Institucionales José Ramón Cosío de la UB, miembro adherente de la Red Académica de Gobierno Abierto México Raga MX, presidente de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción, presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Humano del Colegio de Gobierno Mexicano y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública. Entre sus obras cuenta con los perfiles en el servicio público y la buena administración pública, publicado en el 2021, co-coordinador y coautor y coordinador de las obras Transparencia, Buen Gobierno y Combate a la Corrupción en el 2018, la implementación del sistema anticorrupción en México, retos y perspectivas del 2019, estudios contemporáneos de gobernanza y políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en el 2021 y el gobierno, la inteligencia artificial y el Estado mexicano en el 2022, participación ciudadana, asuntos de gobierno y buena administración pública en el 2023, tópicos del derecho contemporáneo en el 2024 y los perfiles en el servicio público y los cargos de elección popular, competencias mínimas requeridas para la toma de decisiones en la alta responsabilidad pública. Y ahora pasaremos entonces a la lectura de la semblanza de Arturo Antonio Ríos Bojorquez, electo por un periodo de 5 años, del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2029, en el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Comunicación Estratégica por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y maestrante en Auditoría y Finanzas Públicas por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Ha fungido como director de visitaduría en el Ayuntamiento de Guadalajara y dentro del Congreso del Estado de Jalisco como asesor legislativo, contralor, así como secretario técnico de diversos órganos parlamentarios, como la Junta de Coordinación Política, el Comité de Ética e Igualdad, el Comité de Transparencia y la Comisión de Entrega-Recepción. En la dimensión académica ha impartido las asignaturas de Sociología, Historia, Filosofía y Ciencias Sociales a nivel medio superior, así como diversas ponencias en materias tales como control interno, responsabilidades administrativas, ética e integridad pública y política estatal anticorrupción. Ambos distinguidos profesionistas y académicos, y entonces ahora, después de la lectura de estas semblanzas, pasaremos a explicar cómo se va a desarrollar este programa, por lo que va a estar dividido en distintas secciones, en 4 secciones. La primera será los antecedentes y marco conceptual de buen gobierno, la segunda, las designaciones públicas en México, la tercera, referentes nacionales e internacionales de perfiles basados en modelos de competencias, la cuarta, preguntas, saludos del público participante y entrega de reconocimientos. En esta primera sección, doctor José Guadalupe Altamirano Castro, ¿qué debemos entender hoy por buen gobierno o buena administración pública y cuál es el entramado teórico que sostiene que el ciudadano tiene, de hecho, un derecho fundamental a que su gobierno administre bien? Muchas gracias. ¿Tienes un...? Ya, es que estaba apagado. Sí, agradezco primero la generosa invitación de la presidenta del comité, Alice Neira, por supuesto. Tuve la oportunidad de estar en Guadalajara, en la Feria Internacional. La verdad es que me sentí muy honrado porque era mi primera vez que participaba justamente presentando la obra que gentilmente han comentado. Y bueno, saludo también a los integrantes del propio Comité de Jalisco, a la red de comités en la cual tuve la oportunidad también de estar en las comisiones de municipios y en la jurídica en su momento con varios colegas. Y bueno, el que podamos traducir en un sentido, digamos, pragmático, que un gobierno actúe de manera correcta, con base a un marco normativo establecido, es decir, en el Estado de Derecho, y que los actos de gobierno se traduzcan en resultados, eso, digamos, en el sentido pragmático para quien sea, es la traducción de poder contar con un buen gobierno. Y obviamente hay que calificar, ¿no? Que sea flexible, democrático, con apertura,
con libertades, con protección de derechos humanos, estos mecanismos elementales o componentes básicos que se traducen en una teoría hoy en día que se llama buena administración pública, ¿no? Y que este enfoque teórico, bueno, observa a esta visión teórica desde tres perspectivas, como la evolución propiamente del derecho administrativo en la actualidad, como una obligación que tiene el Estado, ¿no? No solamente de funcionar o operar bajo modelos clásicos de operación, sino a partir de enfoques distintos como la nueva gestión pública, el presupuesto basado en resultados, bueno, que se traduzcan obviamente en resultados positivos para la población. Y el tercer, digamos, componente para entenderlo es traducirlo como un derecho humano, es decir, que las personas, los ciudadanos, cualquier ciudadano de este país tenga la posibilidad de exigir este derecho por parte de sus autoridades. Y alrededor de ellos se han construido pues una serie de mecanismos, ¿no? Que vienen más o menos aparejados en esta idea, como el presupuesto participativo, como el cabildo abierto, ¿no? Es decir, estos mecanismos, más allá de ser los mecanismos de participación política institucionalizada, aquellos que realmente permiten tener cierta incidencia en las decisiones públicas. Esta misma teoría plantea que el centro de cualquier decisión pública es el ciudadano. Entonces, eso cambia el concepto de política pública, eso cambia el concepto de atención en cuanto a programas. Entonces, diría que fundamentalmente sería como digamos, insertado en esta visión de buen gobierno y buena administración pública, es que hablar de perfiles, pues sería uno de los componentes básicos de contar con las personas idóneas en términos de competencias, pues justamente para que, digamos, la ejecución de actos de gobierno pues sean de manera concreta, porque la verdad es que encontramos una serie de deficiencias, ¿no? En el país y sobre todo en el ámbito municipal, que es, digamos, el ámbito de gobierno que mayormente observamos una serie de deficiencias, incluso algunas de carácter muy básico. Sería mi primera impresión para no exceder el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y entonces, después de esta introducción, de esta reflexión inicial, le preguntaríamos a Arturo Antonio Ríos Bojorquez, ¿qué tanto pesan o deberían pesar la legitimidad de origen por el voto popular frente a la exigencia de perfiles idóneos y competencias profesionales, tanto en la alta burocracia como en los cargos de representación? Gracias. Y al contrario, muchísimas gracias. Pues de entrada, para no perder la costumbre, agradecer por la invitación a este diálogo. Neira, Keops, Reina, doctor Altamirano, un gusto después de escucharlo, ya me cohibí, pero bueno, haremos un esfuerzo por que no nos gane esta situación. Y pues bueno, agradecer también a quienes nos siguen a través de esta edición 169, ¿verdad? Del programa, si no me falla. Pues bueno, creo que valdría muchísimo la pena reflexionar algo al respecto en cuanto al tema de el peso de la legitimidad de origen por el voto popular. A ver, personalmente creo que la legitimidad de origen obviamente es indispensable, pero no se agota esta legitimidad en el servicio público, ya que una persona debiera, que llega legalmente al cargo, debe demostrar además que tiene el conocimiento, la trayectoria, la integridad y la capacidad para ejercerlo bien. Me gustaría mucho centrarme en la parte, en un marco teórico al respecto, desde mi personal punto de vista, que es el siguiente. Si hablamos, como lo decía el doctor Altamirano, de que una buena administración pública y un buen gobierno son procesos fundamentales y son derechos democráticos, y esta se entiende como la gestión eficaz, transparente, ética e íntegra de asuntos públicos que está orientada a garantizar derechos humanos, a promover el desarrollo sostenible y servir al interés de la ciudadanía. Quizá es valioso tratar de comprender, personalmente quiero centrarme en la parte de integridad en esta legitimidad. Hay algunos enfoques teóricos en materia de corrupción que entienden el fenómeno de entrada como una decisión racional basada en incentivos. Es decir, la corrupción surge con funcionarios que controlan las decisiones, no ejercen
su facultad de decidir, sino que controlan las decisiones de una forma que se traducen en este caso, en designaciones, que es la parte que a mí me interesa mucho subrayar desde nuestro particular participación dentro del Comité de Participación Social respecto a designaciones. Pues los funcionarios públicos controlan las decisiones, es decir, sí pesa la legitimidad de origen, pero esta legitimidad se tiene que ir fortaleciendo con los actos que van dando o que van materializando los propios servidores públicos que toman esas decisiones. Hay una reflexión que hace algunos días leía que creo que pudiera valer muchísimo la pena, que por ejemplo, una mala designación es una forma también de una mala administración pública anticipada. Es decir, si bien es cierto, es necesario cumplir con requisitos de elegibilidad, ya sea en cargos de elección popular o ya sea en cargos que conforman esta élite administrativa, también es cierto que es necesario cumplir o sustentar ese cumplimiento con actitudes, con conocimientos, con experiencia, trayectoria y elementos éticos que permitan, a final de cuentas, garantizar el bien de la población. Y en ese sentido y creo que sí es muy importante comprender que en las designaciones públicas, por lo menos en el caso de Jalisco, hemos visto algo importante. El respaldo político puede existir, pero definitivamente no debería ser suficiente. Quien aspire a un cargo estratégico, además debe sostener públicamente su idoneidad y capacidad técnica dentro de un cargo. Hasta aquí me gustaría dejar un poquito la reflexión para seguir con el diálogo y no excederme en los tiempos porque luego me emociono demasiado. Gracias. Al contrario, gracias, estimado Arturo. Bueno, entonces, después de estas reflexiones iniciales, donde conocimos qué es el derecho humano a una buena administración pública y un buen gobierno, y lo que deben de ser los perfiles idóneos, las designaciones, pasaríamos entonces a la segunda sección, estimada Neira. Gracias. Fíjense que mientras los escuchaba recordaba una lectura de un autor cuyo nombre ya no recuerdo y ofrezco una disculpa, que habla de dos conceptos muy poderosos. Habla de la legitimidad de origen y la legitimidad por rendimiento. La clase nos la impartía el profesor Matute, que seguramente ustedes lo conocen porque es un especialista en Derecho en México, un hombre que tiene varias publicaciones en materia de responsabilidades y que ha estado muy cercano a los círculos de alta dirección en la burocracia mexicana. Y después de leer esta lectura, nos avienta una pregunta capciosa y nos decía, a ver, jóvenes, ¿qué será más importante? Que una persona tenga legitimidad de origen, es decir, que llegó cobijado y cumpliendo el requisito de la A a la Z en el marco jurídico, o que tenga legitimidad por rendimiento, es decir, que está haciendo bien su chamba. Y pues vean ustedes que hubo discrepancias. Había quien decía, no, aquí lo que importa es que alguien llegue conforme la ley a su espacio. Ya si en el marco del ejercicio de sus atribuciones algo pasa mal, pues no será imputable, ¿no? Y otros reflexionábamos, a ver, no, tiene un gran peso significativo que las personas a los cargos de representación popular, los cargos de alta dirección en México, tengan legitimidad por rendimiento. Y ahí seguimos 3 horas de clase, ¿no? Y también yo creo que no tenemos por qué las y los mexicanos decantar si es mejor que llegue bien o que haga bien su chamba. Lo que la sociedad mexicana exige de manera histórica y hoy en día es que quien llegue cumpliendo los mínimos, llegue cumpliendo los marcos jurídicos y que por aquella prestación o por aquel salario que se le está pagando, pues lo que esperas es que haga con 10 y nota su labor. Entonces, no estamos en la postura de decantar qué es más importante, la legitimidad de origen o la legitimidad por rendimientos. Ambas tienen su peso significativo y no esperamos menos de ningún encargo y de ninguna persona que trabaje
para el sector público, como tampoco lo van a escatimar en el sector privado o en cualquier otro espacio. Y esa lectura y al escucharle a ustedes, preparamos para esta segunda sección dos planteamientos. Aquí nos gustaría iniciar con una intervención del maestro Arturo, ahí para ponerle un poco de jiribilla al asunto. ¿El Estado de Derecho mexicano tendría los mínimos, está preparados para pensar en que pudiera existir una suerte de ley general de designaciones públicas? ¿La coyuntura nos da? ¿O antes podríamos optar por una serie de modificaciones y reformas sustantivas a los dispositivos jurídicos que hoy en día tiene el Estado mexicano? Te escuchamos, maestro Arturo. Sí, a ver, muchísimas gracias. Personalmente yo creería que una ley general de designaciones públicas al final del camino pudiera ser deseable como horizonte, pero personalmente creo que un paso más realista sería fortalecer precisamente dispositivos ya existentes. Y voy a explicar un poco que esto tiene mucho que ver con el tema de construir una cultura. Es decir, nosotros estamos, o nuestro sistema jurídico tiene una cantidad ingente de elementos, de normas que generan obligaciones para las personas que toman las decisiones. Sin embargo, al final del camino, desde una visión cultural, realmente es de que pareciera que no tiene la importancia debida esta situación. Y al final del camino, consideremos también una circunstancia fundamental. Los procesos de designación pudieran entenderse con dos elementos, un elemento sustantivo y un elemento procedimental. El elemento sustantivo debería ser, obviamente, determinar el cumplimiento de ciertos parámetros técnicos, éticos, de trayectoria, acreditables, y por el otro, un elemento procedimental que permita la verificación de dichos elementos. Sin embargo, hablar de una ley general, creo que antes de eso debería irse construyendo algunos pasos básicos en determinadas normas que permitan precisamente no darle la vuelta a estos elementos. Voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, muy sencillo. Actualmente la ley orgánica del Poder Ejecutivo, si no me falla, de nuestro estado, de Jalisco, en su artículo 6, señala, y quiero leerlo prácticamente de manera textual, dice que las personas titulares de las dependencias, específicamente, por ejemplo, las secretarías, deben de contar con dos requisitos específicos. El requisito número 1 debería ser ciudadano mexicano, y el requisito número 2 debería ser contar con una licenciatura, preferentemente en el ámbito en el cual va a ejercer la persona titular de la secretaría. Si nos vamos a otro elemento, por ejemplo, la ley para servidores públicos del estado de Jalisco no señala básicamente requisitos para ingreso al servicio público, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿de quién es culpa? ¿De las actuales administraciones, de las administraciones anteriores? Y en esa lógica, creo que de entrada comprendemos mal el elemento que es, pues quien llega al poder tiene la posibilidad de determinar quién va a estar ejerciendo posiciones estratégicas sin mayores requisitos, ¿sí? Y podemos hacer una serie increíble de normas. Voy a poner ejemplo, tenemos una gran cantidad de normas en materia de fiscalización, en materia de control interno, Ley General de Responsabilidades Administrativas, y al final de cuentas sigue habiendo una cantidad enorme de observaciones en las cuentas públicas. ¿Qué es lo que pasa? Si no partimos de una idea en la cual debamos entender como un principio fundamental de nuestra sociedad la profesionalización en el servicio público, y además ofrecer incentivos a quienes ya participan para que se profesionalicen, podemos dictar una cantidad grande de leyes o una ley general que nos permitiría abordar el fenómeno. Pero siendo sinceros, hablando en términos materiales, pues hay condiciones para expedir una ley general, pues sí hay una mayoría específica
en las cámaras que podrían, a final de cuentas, expedir esta ley. El problema, yo entendería más bien, es un tema operativo y un tema cultural, así como de narrativa. Es decir, hay un filósofo uruguayo que a mí me agrada mucho, que se llama Gustavo Pereira, y cuando habla de la corrupción, que la determina como la imposición de normas de un sistema sobre otro, en este caso el sistema de lo público, él señala que para poder prevenir este tipo de circunstancias, la cultura es un elemento fundamental. ¿Y qué implica este elemento fundamental de la cultura? Pues implica normas que ya se tienen en muchos casos, pero implica también discursos e implica hábitos. Y en esta parte a mí me gustaría centrarme un poco. Las condiciones materiales existen, pero las condiciones culturales creo que nos falta todavía mucho construir, para estar en condiciones de regular los nombramientos en cualquier materia. Pero además de eso, deberíamos de partir de la idea que tendría que ser un valor entendido de las personas que toman estas decisiones, garantizar el cumplimiento de elementos de idoneidad, pero también de perfiles muy concretos. No solo basta cumplir con los elementos de selección, sino además acreditar esto. Y el problema viene aquí en la operación. Es decir, se pueden poner los requisitos. El problema es cómo le hacemos desde las instituciones para garantizar el cumplimiento de estos requisitos a quienes ingresan a la administración pública. Dejaré hasta aquí la participación con este par de reflexiones al respecto. Muchas gracias, maestro. Me hiciste recordar ese ejercicio que siempre nos ponen en la licenciatura de cuáles son los atributos y aptitudes que debería de tener la y el servidor público ejemplar, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención y las reflexiones que nos hace sobre la dimensión material y cultural de la posibilidad de tener en México hoy en día una ley general de designaciones públicas. Ahora vamos a escuchar al doctor Altamirano Castro. Doctor, en tu obra y en tu investigación se puede advertir que ya existen casos nacionales, sobre todo más internacionales, que están marcando la pauta y la ruta y que es importante estudiarlos y no perderlos de vista porque ya se han adentrado ellos en la definición de perfiles basados en modelos de competencia y blindaje de designación. ¿Cuáles son esos casos de referencia que tú nos pudieras decir? A ver, si estás en un nivel junior de este tema, chútate el caso A, B, C y D, o si ya estás en un nivel más maduro de investigación sobre designaciones públicas, adéntrate a conocer estos casos internacionales e incluso, doctor, si nos pudieras decir en qué se parecen esos casos que ya han transitado ese modelo de selección de perfiles por competencias. Te escuchamos, doctor. Gracias, Neira. Quisiera, si me lo permites, un poco hacer el contexto antes de responder en dos aspectos. Uno, por cuanto a la legitimidad de origen y de rendimiento, y la otra en las rutas para acceder al poder público, porque me parece que es importante dejar claro esta parte. Señalo primero que yo sí planteo en la obra una ley general de designaciones públicas, ¿no? Me parece que es el parámetro para el país para poder ir construyendo en el ámbito local eso que no tenemos hoy en día. Ahora, en cuanto al tema de legitimidad social, yo considero una tendencia de mi parte hacia el rendimiento. Voy a explicarme por qué. El tema de la legitimidad de origen está ligada al diseño que tienes para acceder a los cargos públicos, ¿no? Pero esa parte me parece que ha sido muy bien estudiada por los políticos en este país históricamente y en el mundo también. Es decir, buscamos aprender cómo acceder al poder. Hicimos modelos, diseñamos estrategias, hicimos mercadotecnia política, todo lo necesario, adoctrinamiento para poder acceder al poder. Y esa fue la principal preocupación por varios siglos, desde que nació el liberalismo como tal, estos modelos democráticos. Y esa era la preocupación, cómo llegar al poder. ¿De acuerdo? Y eso ya lo aprendí muy bien y ya tenemos esto ya, dijeron por ahí en el argot popular, más que planchado, ¿no?
¿El problema cuál es? El problema ya no es cómo acceder, sino cómo ejercer el poder. Cómo ejercer el poder. Y justamente el tema de ejercer el poder tiene que ver con esta posibilidad de contar con las competencias en términos digamos, de conocimientos, de habilidades y aptitudes para poder desempeñar un cargo. Entonces, creo que esa parte me parece que es la que lleva un cierto peso importante. Entonces, creo yo o considero que la mejor forma de legitimarte en el ámbito gubernamental es que dé resultados. Sí, que se traduzcan resultados. ¿De acuerdo? ¿Por qué decía yo el diseño? Y ahora lo ligo con el segundo comentario. Eh, no es lo mismo una designación pública que una designación libre. Es decir, cuando se arman los gabinetes, los equipos de trabajo, que normalmente obedecen aspectos cercanos. Y en ese primer modelo que nos señala en el libro, pues ahí no hay reglas escritas. Más bien es una facultad discrecional para el presidente de la Jucopo, para el presidente, el gobernador, alcalde, ajá, incluso en lo que era el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para designar a los cargos directivos importantes. Pero no hay reglas. Algunos eran, sí les exigían cierto perfil, a otros pues no había problema. Si no hay una regla formal en la que diga, tiene que cumplirse este procedimiento o esta ruta para poder designar. En el caso de las designaciones públicas, que es como nuestro caso cuando participamos en este modelo de combate a la corrupción, sí tenemos, pero mejor dicho, un procedimiento donde hay entrevistas, donde hay documentación, donde, vaya, se agotan más reglas y además sí se pide un perfil. Es claro, un perfil, está determinado. A nosotros que estamos en los CPC nos piden un catálogo muy amplio en materia de transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Digo, como si fuéramos todólogos, ¿no? Pero en cambio a un servidor público no se le pide más que sepa leer y escribir, ¿no? Sobre todo para ser alcalde o gobernador. Entonces, digamos, ese segundo, aunque tiene más reglas, lo que hemos visto en la práctica es que termina siendo procedimientos simulados. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve tener reglas si al final del día el Congreso no te puede explicar por qué se designó a determinada persona, en qué superó al otro, qué calificación tuvo con respecto a los demás, qué hace la diferencia para ser el idóneo? Eso nunca lo explica. Y es parte de la exigencia que han hecho el grupo de la sociedad civil. Oye, está bien, si exigieron eso, nada más díganos por qué. Eso habla de transparencia, no eso habla de carácter democrático, etcétera. Y el tercero, que es el que hoy abordo en la obra, es el de elección popular, ¿no? Y en ese es el que menos perfil se pide. Mientras que en la elección libre es, digamos, es a libre criterio en el caso de elección popular, salvo la reforma del Poder Judicial, que ya se pide licenciatura como número de 8, ¿no? Y 5 años de experiencia en la práctica jurídica. Bueno, ahí ya queda. Por eso terminé el libro, por esa reforma, ¿no? Porque ahora la disyuntiva es que si ahora se pide para Poder Judicial, debiera ser una generalidad para los demás cargos de elección popular. ¿De acuerdo? Ahora, respondiendo a ti, básicamente los modelos que yo trato en el libro son de España y de Uruguay. ¿Sí? ¿Qué consideran? Pues básicamente los modelos, si bien no lo señalan que están basados en términos de competencia, sí señalan que se deben cumplir al menos esos tres criterios. Uno, que la persona sepa, o sea, que conozca, digo, si hablamos de las autoridades municipales, la verdad es que este elemento básico no se cumple. No se cumple porque está argumentado, y yo lo señalo en el libro, ¿no? Está argumentado de que pues si no lo hacemos de esa manera, que permitamos que cualquier persona pueda aspirar a un cargo de elección popular, pues estaríamos contradiciendo el artículo 35 constitucional, ¿no? Y entonces estaríamos discriminando, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que uno lo ve en muchos temas, ¿no? En temas tan básicos que hay un desconocimiento muy amplio en el ámbito, digamos, municipal. Luego las habilidades, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente es que conozcas el tema en el cual estás inmerso, sino que tengas la habilidad, por ejemplo, liderazgo. Si alguien tiene conocimiento, pero no sabe conjuntar a su equipo, hacerlos trabajar, pues tampoco va a servir. Y si no tiene empatía, este tipo de condiciones que son habilidades que se requieren como gestor público, en el ámbito público, yo decía, los cargos de alta responsabilidad son gestores al final del día. Más allá de la forma en que hayan llegado al poder, tienen que tomar decisiones y esas decisiones van a afectar a muchos ciudadanos en un municipio, en un estado, un país. Pues necesitamos exigirles que reúnen estos elementos mínimos que yo le llamo un piso mínimo de competencia. Y la tercera es la actitud. Si una persona es prepotente, grosera, ¿no? Poco tratable, poco flexible, poco democrática, pues tampoco va a ser mucho, va a ser mucho que sepan y tengan algunos tipos de habilidad, ¿no? Entonces, creo que estos modelos que plantean tienen esta condición. Claro, hablan de aspectos técnicos, por supuesto, que sería el cuarto elemento que consideran estos modelos. Si aspectos técnicos, por ejemplo,
Pregúntale a un presidente municipal si sabe qué es la metodología del marco lógico, el presupuesto basado en resultados, ajá, la sistema de evaluación del desempeño, qué son los indicadores, qué es un programa presupuestario, qué es una acción institucional que se pueda traducir también en indicadores. Esos temas son técnicos, sí requiere saber un servidor público. Pues digamos que en general serán estos elementos o componentes que yo trato como mínimos en el libro, porque decía yo también, bueno, tampoco vamos a pedir las perlas de la vida, ¿no? Si hoy decimos que baste con que sepa leer y escribir, tampoco le voy a pedir que sea experto en diseño de políticas públicas, ¿no? Porque esto también va a ser complicado. Seguramente habrá excepciones, pero me parece que hay que empezar con un piso mínimo de estos elementos. ¿Y dónde puede ser? Creo que en mucho el que podamos, digamos, apuntalar estos mecanismos, hace rato hablaba de Estado de Derecho, si no involucramos a los ciudadanos, no solamente en este modelo que hoy en día tiene el sistema anticorrupción, sino que realmente, por ejemplo, lo que hemos hecho algunos colegas que hemos estado en el sistema, como Adán de Oaxaca, como se me olvidó esta chica de Guanajuato que fue presidenta del CPC, que está en la barra de abogados, se me fue el nombre, Katia Morales. Katia Morales, ahorita también Isabel Operena en Tamaulipas, sí, varios colegas que hemos seguido haciendo desde hace 5 años algo que se llama Semana Nacional de la Ciudadanía. ¿Cuál es el propósito? Que podamos construir ciudadanía desde las universidades. Esa sería nuestra aportación, seguir haciendo sistema, incluso no estando en el sistema. Valoramos lo que hacen ustedes, pero creo que más allá de que salgamos, en el momento que ustedes ya no estén adentro, hay que seguir esta lucha. Y creo que una de las responsabilidades que tenemos como académicos es que decirle al estudiante universitario, tú puedes seguirte divirtiendo, tienes que aprovechar tu edad, es propio del desarrollo, digamos, normal que tiene un joven, pero no se dejen interesar en los temas públicos. Es importante que se inmiscuyan los temas públicos. Y eso que pretendemos es construir ciudadanía. Esta forma de poder resolver el tema más allá de lo teórico, más allá de lo normativo, porque como decía el doctor Arturo, pues tenemos un marco normativo muy amplio, muy extenso, vaya, de los más completos, pero solo por diseño. En la práctica, lo que hacemos diariamente, no hay Estado de Derecho, ¿no? Y no hay Estado de Derecho porque la gobernanza nos ha demostrado que este asunto, este mal, este cáncer, se presenta en todos lados, en las instituciones, en las familias, en las universidades, en la calle, ¿no? Entonces, creo que una de las formas de poder, digamos, trazar un mecanismo de incidencia es el tema de que hoy en día los ciudadanos se interesen en participar en los temas. Perdón por tardarme, pero quería un poco contextualizarlo con respecto a lo que me preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por ampliar el contexto y por la generosidad de tu intervención. Y para efectos de optimizar los tiempos, propondría, estimado Keops, invitados y personas que nos acompañan, amigas y amigos todos en este Zoom, que avancemos, si te parece, estimado Keops, a la siguiente sección. Correcto, estimada Neira. Vamos a pasar a la tercera sección, que serían las conclusiones y comentarios generales de nuestros participantes. Y para cerrar este episodio, pues nos gustaría pedirles una breve reflexión personal sobre el rumbo de nuestra gestión pública, asimismo que nos compartan desde sus respectivas trincheras en qué proyectos o agendas de investigación están trabajando el día de hoy que se vinculen directamente con este reto de consolidar perfiles blindados en el servicio público mexicano. Iniciaríamos con el doctor José Guadalupe Altamirano Castro, por favor. Gracias. Yo resumiría un tanto con lo que señala el texto, que por ahí se lo compartí a Neira. Debo decirles que los libros que he publicado todos son gratuitos, están en versión digital, entonces creo que el conocimiento debe compartirse, ¿no? Y sobre todo cuando quienes desde la academia o donde el espacio que estamos obligados a aportar algo para tratar de reconstruir en parte lo que nos corresponde en esta responsabilidad. Y yo diría, un poco resumiendo esta parte, que la obra descansa en este pensamiento de no estar preocupados por la democracia procedimental, decía hace un rato. Ya no nos debe preocupar cómo llegar al poder, ¿no? Sino más bien en cómo eh, antes de eso establecemos condiciones previas mínimas para que quienes lleguen tengan los elementos básicos para poder ejercer una función pública. Porque, insisto, aquellas decisiones que tomen no van a ser para su familia en el nivel personal. Bueno, a lo mejor en el tema político puede afectar, pero esto tiene que entenderse que está traducido en programas, en políticas públicas,
que van a perjudicar o beneficiar a la población. Entonces, ¿qué necesitamos observar? El diseño. El diseño, y por supuesto que este puede ejecutarse, porque nos va a pasar como cualquier reforma que hacemos en este país, esta reformitis, que es una práctica, digamos, deportiva en este país, reformitis, pero a veces no resuelve mucho, ¿no? Entonces, aparejado a eso, es decir, que podamos revisar el diseño de cuáles son los elementos mínimos que deben reunirse para poder participar en los cargos públicos, bueno, ya no me pueden, digamos, contradecir mis colegas que decían que estaba yo equivocado cuando decía hace 10 años que cualquier cargo público, sin importar si era acción popular, requería un perfil, ¿no? En el sector privado, si cumple los requisitos, ingresa, si no cumple, no ingresa. Y si hay varios candidatos, el que tenga mejor calificación es el que ingresa. Así debe ser en el sector público. Más allá que esto debe ser acorde al nivel jerárquico, porque hay, digamos, mandos digamos, niveles de decisión, niveles intermedios y niveles operativos o técnicos. Entonces, este diseño digamos, del perfil es en función del cargo, pero todos los cargos requieren digamos, requieren un perfil mínimo. Y lo que planteo yo, insisto, es un piso mínimo. Hoy nos da razón la reforma al Poder Judicial, donde ya se solicita. En consecuencia, si ya dimos el primer paso, creo que tenemos que empujar desde el ámbito académico, de la sociedad civil, de las barras, de los colegios, pues justamente para que esto, digamos, se disemine por los demás espacios públicos, ¿no? Ya desde los antiguos decían, ¿no? Que quienes debieran gobernar son los hombres sabios, ¿no? Por supuesto que también de alguna forma pudiera ser discriminatorio, pero sí se requiere saber, sí se requiere saber hacer y sí se requiere querer hacer para estar en el sector público. Por ahí hay un libro que recomiendo yo mucho de un profesor del INAP, que fue mi profesor y que además lo aprecio mucho, Harold Belcher, que se llama Cómo servir mejor a los ciudadanos. Y ahí describen un lenguaje muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienes en el sector público? Más allá de niveles jerárquicos, ¿no? De lo que decía Max Weber, sino básicamente entender que es una responsabilidad, un compromiso, que nunca dejas de ser ciudadano y que con esa perspectiva tienes que actuar en el servicio público. Sería mi participación y les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, doctor. Muy amable. Lo mismo para el maestro Arturo Ríos, si es tan amable. Sí, claro, con mucho gusto. Hace algunos días, repasando, hay algunas notas y alguna bibliografía, me encontré con un libro de Michael Sandel que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. Y en la recapitulación ahí de las notas que en algún momento hice y las subrayadas, eh, hay, hay una hay un párrafo que me gustó mucho para efectos de este diálogo cuando habla de la indignación, ¿sí? Y Michael Sandel toma la definición de indignación en el sentido de que podemos entender a la indignación como aquel tipo especial de ira que se siente cuando alguien obtiene lo que no se merece. Y creo que partiendo de esa lógica, aplica perfectamente a lo que hemos estado dialogando en este espacio. Es decir, la regla o una regla común que podemos identificar en nuestra realidad es precisamente que pues llegan a espacios estratégicos de la gestión pública personas que no se lo merecen y en esa lógica y que no tienen elementos suficientes para justificar su permanencia ahí. Y bajo ese contexto, inicialmente hace algunos años, ya casi 10, en la legislatura número 61 en el estado de Jalisco, se hicieron una serie de reformas partiendo de esta indignación, de esta exigencia social, pero también partiendo de la posibilidad de generar una suerte de contrapoder o contrapeso con algunas decisiones en designaciones. Y esto generó unas reformas en Jalisco que permiten al Comité de Participación Social participar en procesos de designaciones públicas, ¿sí? Una particularidad muy específica en nuestro estado y esta participación ha transitado por por algunas etapas. Inicialmente consistía en un discurso de señalar la discrecionalidad dentro de los procesos de designaciones, dentro del ejercicio de esta facultad por parte de los tomadores de decisiones. De manera anual ha estado perseverando esta facultad, estas invitaciones. A la fecha, el Comité de Participación Social
desde 2017 a la fecha, ha participado aproximadamente en 85 procesos de designación. ¿Y esto qué implica? Implica que si bien es cierto, se pueden mejorar muchas cosas, también es cierto que ha habido un cambio cultural al respecto en algunos procesos. Es decir, ¿qué implica esto? Implica el hecho de que no basta con tener el respaldo político. Es necesario también justificar la capacidad en un proceso abierto donde un órgano de conformación ciudadana hace una evaluación respecto al perfil de cada persona, ¿sí? Y en esa lógica es que hemos estado participando, creemos que se puede mejorar mucho este modelo, también es cierto, de muchas formas. Tomo un ejemplo que decía el doctor. A ver, por ejemplo, en las designaciones en el Congreso aquí, nosotros mandamos un informe de evaluación de perfiles, lo toma el Congreso y generalmente los perfiles mejores evaluados son precisamente aquellos que son elegidos. Ya es un filtro, si queremos, muy básico, pero se está transformando la cultura. Y lo voy a decir en un sentido muy simple, y discúlpenme la simpleza. Ya no basta con ser cuate del diputado. ¿Sí? El cuate tiene que justificar que tiene ciertos elementos que legitimen esa decisión. Sin embargo, falta un paso importante, y lo mencionaba el doctor, que es cuando se hacen las elecciones, por ejemplo, de determinados cargos al interior del Poder Legislativo en Jalisco, se hacen voto secreto y el acuerdo que somete a la consideración una terna, por ejemplo, solamente somete la terna, no justifica la participación de esas personas en la terna. Y al hacerlo con voto secreto, que es lo que implica, pues no se motiva la decisión final de la persona que accede. Y quizá vale la pena también considerar entre este cambio cultural ciertas reformas que permitan precisamente que cuando se determina quién va a ejercer un cargo, vengan las razones en el acuerdo legislativo que está votado, ¿sí? Si bien es cierto, es un modelo perfectible y que trabajamos en ello para responder la reflexión o este último cuestionamiento, ¿en qué estamos trabajando? Precisamente estamos trabajando en eso, en perfeccionar precisamente los modelos de participación, las metodologías que permitan incidir y estar materializadas dentro de las tomas de decisiones donde participamos, particularmente en las decisiones del Poder Legislativo. Sin embargo, reconocemos algo y nos sucedió el año pasado, el Poder Ejecutivo solicitó la participación de este comité para determinadas designaciones en materia de personas desaparecidas. ¿Y esto qué implica? Pues a final de cuentas es un avance cultural que creemos puede ser todavía más fortalecido y básicamente estamos trabajando en ello. Como una meta específica, tratar de hacer una retroalimentación con los órganos que nos invitan a participar en determinados procesos para perfeccionar el andamiaje jurídico, pero también hacerlo operativo. ¿Sí? Porque al final de cuentas también pudiera ser que nos invitan a todos los procesos, no tenemos la posibilidad de participar en todos y entonces pues la responsabilidad ya no es de quien toma las decisiones, sino de quien no pudo participar en la evaluación y en la filtración de las personas que acceden a los cargos. Hasta aquí dejaría la reflexión, no sin antes agradecer pues el espacio, la invitación, la atención de verdad y doctor también el aprendizaje después de escucharle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado maestro Arturo Ríos. Y bueno, pasaremos entonces a la cuarta y última sección, que es la lectura de los saludos, comentarios y preguntas del público participante. Y vamos a iniciar con la del maestro Sergio Villarreal Nogales, colega comisionado de participación ciudadana del Sistema Anticorrupción de Baja California Sur, quien nos dice: no se puede reservar el derecho de admisión al servicio público por parte de los gobiernos y municipios a personas deudores alimentarios, morosos o violentadores de mujeres, e ir más allá a toda persona que esté sujeta a investigación por parte de las fiscalías anticorrupción o se encuentran vinculadas a procesos por hechos de corrupción. El reservar el derecho al ingreso del servicio público no violenta un derecho humano superior, que es vivir libre de corrupción. Máxime que el artículo 38 constitucional ya lo contempla, solo tiene que haber voluntad para aplicarlo. Si alguno quiere contestar. Sí, pues sí, de hecho la norma establece que tenga esta condición, no puede ser, digamos, una persona que puede ser candidata a un cargo de elección popular. Es una limitación
me parece que es algo sano, ¿no? Un requisito más que me parece que hay que cumplir, sobre todo por todo lo que hay hoy en día en este tema al respecto, ¿no? Gracias, doctor. Arturo, adelante. Yo quisiera hacer una reflexión al respecto, en particular del caso Jalisco. Cuando a partir de hace un par de años, en los cuales de estos 10 que ha participado el Comité de Participación Social, esos casi 10 años que ha participado el CPS en los procesos de designaciones, a partir del año anterior, en los procesos de designación en los cuales hemos participado, nosotros solicitamos como un requisito para realizar la evaluación de perfiles precisamente la constancia de no ser una persona deudora alimentaria, ¿sí? Y en este caso lo que hacemos es al abrir esta información y al hacer fichas individuales y fichas globales, dejamos constancia de la persona que puede estar sujeta a esa condición y bajo ese elemento dar mayores instrumentos de decisión a quienes toman, a quienes determinan, perdón, las designaciones, este elemento en particular. Pero sin duda deberá ser un elemento obligatorio en los procesos de designaciones y básicamente en el proceso de recluta de la gestión pública en municipios, en el estado y en los poderes públicos. Gracias, maestro Arturo Ríos. Y bueno, también tenemos algunos comentarios en, en las plataformas. Nos dice Griselda Quintero, excelente participación, un tema muy interesante. Muchas gracias, Griselda, por tu participación. Patricia Licope dice, hola, mi nombre es... bueno, este es otro comentario que no tiene que ver con esto. Y nos dice Xochitl Barrón Salcedo, muy bien con los invitados, muchas gracias Xochitl. Y desde luego el colega Miguel Ángel Hernández, felicidades por el programa, excelentes invitados. Contrario, muchas gracias. Y bueno, pasaríamos entonces a la lectura de los merecidos reconocimientos, para lo cual le voy a pedir... Estimado Keops, si me permites y sin afán de meter tanto desorden, vamos a aprovechar que vi algunos compañeras y compañeros muy atentos aquí en esta intervención que hacían el doctor Altamirano y el maestro Ríos, y aprovechando que está aquí mi compañero Miguel Ángel y que él ha vivido la experiencia de la rigurosidad técnica con la que el Centro de Conciliación Laboral elige a unos perfiles. Yo creo que, ¿qué te parece si le pasamos el uso de la voz a Miguel y que nos ayude a hacer un cierre? Lo vi muy atento, espero no tomarle fuera de cancha, maestro Miguel. Por favor, adelante. Con mucho gusto, y seré muy por la rigurosidad del tiempo en el cual lo manifiesta el maestro Keops, seré muy concreto, de verdad, no por vituperio, esa es la realidad. Jalisco se ha caracterizado porque, como acertadamente lo dice el maestro Ríos, ya no, eh, ya no nada más es importante ser amigo del diputado. Voy a decir algo de forma personal. El tema de cuates y cuotas en su momento podrán seguirse. Todos tenemos amigos, todos tenemos cuates, pero el tema de cuotas se les está subiendo el nivel para que quien llegue sean personas que sean técnicas, que sepan del tema. Y bueno, concluyo diciendo que el Centro de Conciliación Laboral aquí en Jalisco lleva una serie de procesos que cada que se lanza una convocatoria para 20 personas que sean conciliadoras, se inscriben más de 100 o 120 personas. Y es un proceso que llega a durar hasta 2 meses y medio. Es más difícil ser conciliador aquí en Jalisco que ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo pongo. Se hacen exámenes teóricos, se hacen exámenes prácticos, se hacen exámenes psicológicos, se hacen exámenes de todo tipo, casi hasta de sangre, para poder ocupar un cargo. Y muchas de las veces el Centro de Conciliación Laboral
se está expandiendo cada vez más, es decir, no nada más ya está en zona metropolitana, sino va abriendo centros y es motivo por el cual necesita conciliadores en Puerto Vallarta, en la zona sur, en la zona altos norte de Jalisco, recordando que Jalisco, al igual que el Estado de México, tiene 125 municipios y es muy difícil a veces venir del interior del Estado a llevar a cabo un proceso de conciliación y realmente reconocer al Centro de Conciliación que nos invitan de manera continua, están por aperturar otro proceso donde el CPS es parte aquí en Jalisco y desde luego son jornadas extenuantes desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde para tener no ese conciliador que necesitan en el interior del estado, sino tener el mejor conciliador, porque además es gente que en algunas ocasiones está sometida a presiones para tratar de llevar a cabo un proceso que no genere un juicio el día de mañana ante los juzgados y evitar esa sobresaturación. Por mi parte sería todo. Excelente programa. Desde luego, excelentes invitados. Keops, como siempre, presidenta, muchas felicidades y felicito a los panelistas. Muchas gracias. Gracias, estimado Miguel Ángel. Entonces, continuamos con la entrega de los reconocimientos a nuestros participantes del día de hoy, para lo cual solicito al staff de CPS Jalisco que nos pueda ayudar proyectándolos. Gracias. Y dice entonces el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Anticorrupción otorgan el presente reconocimiento al doctor José Guadalupe Altamirano Castro, profesor e investigador, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Perfiles en el Servicio Público y la Buena Administración Pública. Firmado el 3 de junio de 2026 por la presidenta Neira Godoy, la maestra Reina Miguel Santillán y el de la voz, maestro Keops Gibran Torres Hernández. Muchas gracias, doctor. Muy agradecidos con su participación. Igualmente para el maestro Arturo Antonio Ríos Bojorques, integrante del CPS Jalisco, en los mismos términos, por su participación en este programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Perfiles en el Servicio Público y la Buena Administración Pública. Muchas gracias a ambos. Y si hay algún comentario final, si alguien tiene alguna participación. Si no, entonces cerramos este programa agradeciéndoles a todos su participación, especialmente a quienes nos siguieron a través de las distintas plataformas de este programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Los esperamos en el capítulo número 170. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.